Un cordial saludo para todos y bienvenidos. Nos encontramos con el profesor Rafael Méndez Lozano. Él es ingeniero industrial, especialista en proyectos de desarrollo, magíster en dirección universitaria, consultor empresarial, autor de libros y artículos científicos en diversos temas. Su libro, Formulación y Evaluación de Proyectos, publicado por el INCONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, es el libro guía en nuestras especializaciones de gerencia de proyectos y gerencia educativa de Uniminuto virtual y a distancia. Profesor Rafael, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, mi doctora Marisol, a ustedes por invitarme. Para mí es un honor estar en esta importante universidad colombiana. Muy amable. Vamos a comenzar con una serie de preguntas en general de proyectos. Con gusto. ¿Cómo lograr ser un emprendedor de proyectos? Bueno, muy bien. Es una pregunta muy interesante porque eso es lo que necesita este país. Emprendedores de proyectos que sean capaces de generar empleo, de generar riqueza para la economía y ayudar a solucionar muchos problemas colombianos. Se requiere una muy buena formación. Yo diría que si hablamos de pregrado es desde un inicio sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia del tema del emprendimiento, pero algo muy importante asociado a la gestión tecnológica. Porque la universidad, por su naturaleza, es una institución que está muy fundamentada en el conocimiento. Y lo que uno espera es que los chicos egresados de nuestras universidades sean capaces de aplicar su conocimiento para generar proyectos productivos de generación de bienes o servicios que le reporten importantes beneficios a la sociedad. Entonces, la recomendación es mucha conciencia, trabajar con dedicación y tener un modelo claro de cuál es la manera como vamos incorporando elementos que van a constituir un proyecto. Por ejemplo, el mercados, el componente administrativo, el componente financiero, el componente organizativo, el componente de inversiones, evaluación, etcétera. Se va armando a lo largo de la carrera. Muy bien. Existen diversas clases de proyectos. Sí. Un neófito en el tema se preguntaría si se requiere de dinero para ponerlos en marcha. No, es cierto, existen diferentes clases de proyectos. Hay muchas categorías. Podemos hablar de proyectos públicos, proyectos privados, proyectos de producción de bienes, de servicios. Podemos combinarlo de muchas maneras. Realmente el dinero no es lo esencial. El dinero es un medio. La experiencia me indica que lo más importante es lograr estructurar. Primero identificar una buena idea y estructurarla muy bien. Porque cuando hay una idea bien estructurada, sobran inversionistas. ¿De acuerdo? Es decir, no es el dinero. Quizás ha sido la limitante que más ha afectado a nuestros estudiantes cuando se mencionan frases como no he hecho proyecto porque nunca he tenido dinero. No, esa es la disculpa más fácil. Realmente el conocimiento da las posibilidades para desarrollar cualquier iniciativa de proyectos de alto impacto. Muy bien. En proyectos de cooperación internacional, usted propone aplicar la metodología del marco lógico. Desde su experiencia, ¿cuál cree usted que es la fortaleza y cuál cree usted que es la debilidad de esta metodología? Muy bien. Bueno, indudablemente que cuando uno habla de cooperación internacional hay una metodología que prácticamente se aplica en la mayoría de los países en el mundo. Se conoce así, la metodología de marco lógico. La gran fortaleza que tiene esa metodología es que en su fase inicial permite diagnosticar muy bien el problema. Una comunidad puede tener muchos problemas y aprender a diagnosticar bien los problemas es fundamental. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas causa? ¿Cuáles son los problemas efectos? ¿Y cuál es el problema principal? La metodología es muy acertada en la medida que permite diagnosticar muy bien qué alternativa es la que hay que trabajar. Una debilidad, pues, es, yo diría, desafortunadamente para nosotros, es que apenas está en proceso de asimilación. Por ejemplo, veamos, planeación nacional a través de la metodología general ajustada que aplica a proyectos públicos, en el fondo ya toma muchos conceptos de la metodología de marco lógico. Yo diría que la habilidad es más nuestra que la propia metodología, en el sentido que nos falta más práctica para lograr éxito en la sustentación de proyectos. Se pierden muchas propuestas a nivel internacional
porque no tenemos claro cómo aplicar el paso a paso de la metodología de marco lógico. Muy bien. ¿Cómo definir estos tres conceptos? Creatividad, innovación y emprendimiento en proyectos. Qué pregunta tan interesante. Muy asociados los tres conceptos, pero diferentes. La creatividad tiene que ver con la naturaleza propia del ser humano de ver cosas diferentes, de hacer cosas de otra manera a como tradicionalmente las hacemos. Y digamos que el hombre por su naturaleza siempre es muy creativo. En tanto que la innovación va un poco más allá. La innovación es un concepto que se basa en la aplicación de conocimiento, pero fundamentalmente cuando un producto o un servicio es asimilado por una población objetivo. Y yo puedo tener un acto creativo, desarrollar, por ejemplo, un paraguas que me cubra hasta los pies en una ciudad como Bogotá, donde llueve con frecuencia, transparente, digo, magnífico, muy creativo. Pero cuando uno va a doblar el paraguas, necesitaría un equipo de unas 10 personas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ese producto, muy creativo, pero no tuvo aceptación en el mercado porque no era funcional. Entonces, lo que hace que sea innovación fundamentalmente es que el producto o servicio sea aceptado por la población objetivo. En cambio, el emprendimiento ya es el desarrollo de unos resultados de una investigación que puede dar origen a un prototipo, de resultado de un proyecto de investigación y que se quiere escalar a nivel empresarial. Entonces ya el emprendimiento implica, por ejemplo, aplicar muchos de los conceptos que están en el texto de proyectos, donde, por ejemplo, aquí señalamos la importancia de investigar el mercado, investigar, por ejemplo, la parte financiera, la tecnología, cuantificar las inversiones, determinar el impacto en términos financieros y el impacto desde el punto de vista social. Esa combinación de elementos es lo que lleva a lograr emprendimientos. Continuamos. ¿Cuáles son los proyectos más exitosos en Colombia? ¿De qué clase y por qué? Bueno, a ver, yo diría que en Colombia hay dos grandes tipos de proyectos. Lo que llamo proyectos que surgen de necesidades, que lo que busca es resolver de manera muy puntual, generalmente condiciones para poder sobrevivir. Y los otros proyectos que son los de mayor impacto son los que se basan en oportunidades y son aquellos que están asociados al conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, voy a hacer referencia. Hace unos días en la cumbre de Cartagena presentaron dos jóvenes de Medellín que diseñaron una casa para casos de inundaciones. Y lo interesante era que la base eran soportes de botellas reciclables con tapa y además tenía la casa energía solar, aprovechaba muchos elementos. Entonces dijo, ahí hay aplicación de conocimiento. Cuando se aplica el conocimiento son proyectos que no son fáciles de imitar y por eso son los que tienen más posibilidades de crecer en el contexto regional, nacional e incluso internacional, porque su mercado es mucho más grande, implica aplicación de conocimientos y generalmente interdisciplinariedad. ¿Y son creativos e innovadores? Por supuesto que son proyectos que yo lo miré, los presidentes están encantados con la propuesta, pero así como ese proyecto de estas universidades, como la Universidad Minuto de Dios, pues esperamos que salgan unos proyectos de base tecnológica, que es lo que va a diferenciar la universidad. Lo otro son los negocios comunes, que también son válidos, en las tiendas de barrio, lo que uno ve en las calles, que de una u otra forma tiene que ver con una forma de sobrevivir, válida, por supuesto, pero lo que esperamos de los jóvenes universitarios es que le apuntemos más a los proyectos de base tecnológica. Muy bien. En el tema de proyectos es común hablar de certificaciones. Desde su experiencia, ¿qué significa laboralmente que una persona cuente con alguna de ellas? Bueno, eso es muy importante, ¿no? Es decir, vale la pena señalar que hoy en día hay instituciones también que certifican el conocimiento, por ejemplo, en gerencia de proyectos, si lo vemos desde ese punto de vista. Cuando hablamos de certificación hay multiplicidad. Un proyecto que logra sacar un producto o un servicio certificado es extraordinario porque es la posibilidad de facilitar llegar a un mercado más allá de lo local. Por ejemplo, la labor importante que hace el ICONTEC con la divulgación de normas. Hoy en día las universidades tenemos que aprender a trabajar con las normas, que son más de 5.000 normas en diferentes campos. En alguna oportunidad estuve asesorando en el Caquetá un proyecto para montar una acopiadora de caucho
Y muy interesante cuando encontré que había una norma en el ICONTEC específicamente sobre el caucho y cómo si sacar un producto certificado es ponerlo al mismo nivel que el caucho que hoy en día producen en Asia, que los asiáticos atienden el 95% del mercado mundial. Ahí hay lecciones. Hay oportunidad. Hay oportunidades. Colombia importa más de 45.000 toneladas anuales de caucho. Digo, bueno, y resulta que el caucho es originario del Amazonas. Recordemos a José Eustacio Rivera con su obra La Vorágine, donde describe cómo el caucho es digamos, de la zona selvática nuestra, pero hoy en día son los orientales los que manejan el mercado. ¿Quiénes lo explotan? Y lo explotan muy bien a través de minifundios. Interesantes esos modelos. Sí. Bueno, ¿por qué es fundamental el trabajo en equipo cuando se desarrollan proyectos? Bueno, definitivamente sí, es muy importante y es una condición que hoy yo, por lo menos como docente también, le pido a mis estudiantes. Es mejor trabajar con equipos que de manera individual. Primero que todo, ¿por qué? Porque hay complementariedad de conocimientos. Por ejemplo, un chico que estudia ingeniería electrónica, ingeniería mecánica o cualquier ingeniería química, si lo combinamos con un administrador de empresas, un contador, indudablemente cada área de conocimiento aporta un elemento fundamental y se consigue de manera más integral el proyecto. Lo otro es que cuando se hace un proyecto, pues también hay que dedicar esfuerzos y cuando alguien decae en el equipo, el otro se encarga de impulsarlo. Y de ahí viene la importancia de trabajar en equipo. Es sencillamente facilitar el trabajo y dimensionarlo mucho más ampliamente, más integralmente. ¿Qué beneficios se puede obtener con el uso de tecnologías de la información y la comunicación en formulación y evaluación de proyectos? Bueno, eso es una tendencia mundial que indudablemente tiene que ver con lo que hacemos en las universidades también. Me ha llamado mucho la atención aquí en esta universidad encontrar una serie de ayudas tecnológicas que facilitan la labor de la docencia, la investigación y la proyección social. En eso los veo bien rankeados y los felicito. Hoy en día vemos que los negocios han cambiado. Por ejemplo, muchas empresas se están vendiendo más a través de las TICs. Es decir, si yo en mi página web tengo mi página web del libro, el libro ya no llega a un mercado únicamente local, sino que ya en España, me decía el doctor Juan Carlos del ICONTEC, en otros países del mundo ya lo están adquiriendo. Y entonces me doy cuenta que es una realidad, cambió. Entonces la forma de hacer negocios también se modifica mucho por ese cambio que ha habido en las TICs. Es decir, las tecnologías tienen un impacto en el entorno impresionante, que está cambiando nuestras formas de pensar, nuestras formas de comercializar y las formas de enseñar también. Por último, profesor Rafael, denos 5 claves para formular y evaluar proyectos sostenibles en el tiempo. Bueno, indudablemente aprender a identificar ideas con base en oportunidades, ¿de acuerdo? Más que en necesidades, con oportunidades. 2, conformar trabajos en equipo, fundamental. Esto nos abre la posibilidad de complementación y ver más integralmente los proyectos. 3, aprender a estructurar muy bien una idea, es decir, aprender a formular técnicamente muy bien una idea. Hoy en día existen muchas opciones para los universitarios de pregrado y posgrado. Fondo Emprender es una de ellas. Pero ¿qué sucede? Proyectos no logran el nivel de calidad esperado y entonces se pierden oportunidades de estos fondos y muchos otros fondos que hay. 4, ojalá, en caso de los jóvenes, vincularse más a los semilleros y grupos de investigación, porque las grandes ideas surgen de esos grupos, ¿de acuerdo? Si queremos transformar y darle una mano al país, ahora que se firmaron una serie de tratados de libre comercio, no hay duda que es estructurando proyectos de base tecnológica. Y por supuesto, yo diría que también algo muy importante, desarrollar habilidades en procesos de negociación, ¿de acuerdo? Un emprendedor no basta con que estructure muy bien su proyecto, sino que también tiene que ser como en un equipo, hablemos ahora que está el Barcelona, el Messi, ¿de acuerdo? El jugador estrella, y en ese caso quiero mencionar, los docentes somos los entrenadores, los jugadores son los estudiantes, y por lo tanto ellos son los que deben liderar su proceso, ¿de acuerdo? Bajo la orientación de docentes como en el caso de nuestra querida Universidad Minuto de Dios.
Para una idea bien estructurada sobran inversionistas. Profesor Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerlo de nuevo por acá. Muchas gracias por el honor de estar en esta bonita universidad y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctor Rafael Méndez, bienvenido nuevamente a esta su casa, a la Universidad Minuto de Dios. El doctor Méndez es el autor del libro de formulación y evaluación de proyectos que el ICONTEC nos presenta el día de hoy con una nueva edición. Doctor Méndez, ¿qué de nuevo trae esta edición? ¿Cuál es el nuevo aporte frente a la edición sexta, que era la edición anterior que estábamos manejando? Bueno, mi doctor Alexander, primero que todo, mil gracias por esta honrosa invitación. Para mí es un honor estar en esta importante universidad colombiana. Bueno, la idea es la siguiente: así como los negocios cambian y el éxito de hoy no le garantiza el éxito mañana, con la nueva edición lo que buscamos es renovar esta séptima edición que se presenta en la 25ª Feria Internacional del Libro. Incluye una temática muy interesante relacionada con los posgrados que ustedes vienen trabajando, el tema de gerencia de proyectos, introducción a la gerencia de proyectos, tema fundamental porque hemos visto desafortunadamente en el caso colombiano, en el caso latino, también muchas deficiencias en la ejecución de proyectos. Y lo que buscamos es subsanar en buena parte esta situación, logrando que nuestros estudiantes de pre y posgrado tengan elementos fundamentales de lo que es gerencia de proyectos. Perfecto. Le he escuchado a usted insistentemente en que los proyectos, para ser exitosos, la orientación debe ser que sean de base tecnológica, que se basen en el conocimiento, en el know-how. ¿Qué diferencia tiene la formulación y evaluación de un proyecto manufacturero a uno de servicios? Muy bien. Bueno, realmente son dos categorías diferentes, aunque cada vez la distancia entre producto y servicio disminuye. Un buen producto también requiere del respaldo de un buen servicio. Lo que yo quiero señalar fundamentalmente cuando hablo de base tecnológica es que las universidades, por su naturaleza, tienen un rol que es relacionado con la docencia calificada, con la investigación y con la proyección social. Lo que debe distinguir los emprendimientos de la universidad de los emprendimientos comunes, es decir, aquellos que no están basados en el conocimiento, sino que la gente por necesidad monta un negocio, una tienda, una venta de hamburguesas, un café internet incluso, pues eso sigue sucediendo en el país. Pero lo que se espera es que la universidad, como es del conocimiento, realmente todo lo que es la investigación, los grupos de investigación, seminarios de investigación, le aporten soluciones a situaciones, pero con proyectos donde aplique ese conocimiento. Entonces, esto lo hace menos vulnerable, menos fácil de imitar y, por supuesto, de mayor impacto en términos de mejores productos que no solamente logran mercado local, sino llegan al mercado nacional, incluso con posibilidad a nivel internacional. Lo otro, implica, una vez estén operando, mano de obra calificada, ¿sí? Mejor paga, venden más, hay más transferencias al Estado y son los emprendimientos que esperaría la sociedad de las universidades colombianas. Teniendo en cuenta eso que nos dice, la fortaleza de estructurar un proyecto parte de la idea de negocios. En este momento en Colombia, 50.000 estudiantes por año estructuran ideas de negocios, algunos con unas ideas muy innovadoras, pero hacer 50.000 ideas innovadoras en un país anualmente sería imposible. Tampoco se habla del estudiante que compra su Renault 4 y vende merengón en las salidas de Bogotá, pero ¿cómo se estructura definitivamente esa idea de negocio para darle el toque de innovación del cual nos habla Michael Porter para hacer un proyecto con éxito? Muy bien, muy interesante la pregunta, porque en un emprendimiento cuenta muchísimo el emprendedor, ¿sí? Su formación, su carácter, su persistencia, su disciplina. Esos son elementos fundamentales para una idea exitosa. La otra es cómo la idea va evolucionando gradualmente. Esa se va modificando. Puede ser una buena idea, pero en el tiempo se va modificando y es razonable. ¿Qué es clave? Yo lo miro como en un escalón, profesor. Primero, hay que preguntarnos, ¿esa idea a qué sector pertenece?
Cuando uno analiza el sector, sabe si la idea pertenece a un sector atractivo, que está creciendo, está estancado, etc. Segundo, hay que mirar muy bien el concepto de negocio, ¿cierto? Es decir, cómo es la relación de lo que se pretende producir en relación con los clientes, con los proveedores, con la competencia, con el entorno, el concepto de negocio. Tercero, hay que hacer cuentas, identificar la oportunidad, ¿cierto? ¿Cuál es el mercado potencial para esa idea? Es un elemento fundamental. Algo clave que estamos obviando en Colombia, y eso es un error a mi juicio tremendo, que es volver a recuperar los estudios de factibilidad, donde se hace en detalle la investigación de mercados, la parte financiera, todo lo que el profesor Cortés usted enseña, pero esa factibilidad es fundamental. Si yo hago una buena factibilidad, yo diría tengo el 95% para elaborar cualquier plan de negocio, porque los planes de negocio en última son formatos que, dependiendo de la entidad que convoca, uno los puede diligenciar con calidad si tiene un buen estudio de factibilidad. Y de ahí en adelante lo conecta uno ya a la creación de la empresa. Entonces es un proceso paso a paso. Claro que sí. Tomando esa respuesta, el autor Álvaro Sánchez nos plantea la inteligencia empresarial como la octava inteligencia. ¿El emprendedor nace o se hace? ¿O se desarrollan competencias? Muy bien, no, yo diría que definitivamente, pues todos los seres nacemos en igualdad de condiciones. Todo depende también del ambiente que se le dio en la familia, el ambiente que tuvo en la escuela, en la educación media, en la educación superior. Lo cierto es que el emprendimiento tiene que ver desde el momento que se concibe el ser hasta cuando todo el proceso formativo llega a la universidad. Entonces yo plantearía que es posible desarrollar, no es que uno nazca emprendedor, no. Todos nacemos en igualdad de condiciones, pues no logran desarrollar más habilidades que otros, dependiendo mucho del ambiente en el que se levanta la persona. Por ejemplo, yo observo aquí en la Universidad Minuto de Dios algo muy interesante, y es que ustedes tienen ambientes muy atractivos para trabajar el tema del emprendimiento, y por esa razón pues me compromete también a mí a colaborarles en lo que esté a mi alcance, y será un honor también hacerlo. Muchas gracias. Como última pregunta, en la especialización en gerencia de proyectos tenemos diferentes perfiles de formación de base de arquitectos, de ingenieros, de ciencias sociales, de ciencias de la salud. ¿Cómo hacer para que ellos, desde cada una de sus disciplinas, formulen y evalúen su proyecto teniendo como base la metodología propuesta en el libro? Ah, bueno, excelente. Eso es parte, digamos, de la respuesta o de la innovación que, como esa digo, hice a ese nivel. Como autor yo me di cuenta que los libros o los escriben los economistas para economistas o los administradores para administradores, no. La idea era hacer un libro que pudiera llegar a médicos, psicólogos, administradores, ingenieros, gente del área social. Entonces el texto lo que busca es, primero, partir de la base que todos podemos desarrollar iniciativas de base tecnológica. Y segundo, lo que se pretende es un texto que cualquier profesional, independientemente de la disciplina básica de formación, lo pueda entender y lo pueda aplicar y adecuar a su proyecto. Por ejemplo, he recibido comentarios interesantísimos de la Universidad de Antioquia, de médicos. Profe, ha sido muy útil el proyecto para conseguir los proyectos a conciencias. Digo, está funcionando. La idea es un instrumento que le facilite a cualquier profesional, independientemente de la disciplina básica de formación, estructurar adecuadamente un proyecto, desde la idea, la formulación del proyecto, la evaluación y ahora la gestión de proyectos. Excelente. Doctor Méndez, le agradecemos su presencia en nuestra casa, sus aportes, el maravilloso libro que nos aporta para los estudiantes que pretenden formular y evaluar los proyectos. Mil gracias. A ustedes, muchas bendiciones y gracias. Para la querida comunidad de Uniminuto virtual y a distancia, debo señalar que es un desafío muy importante la aplicación del conocimiento, de todo lo que están aprendiendo, a la generación de iniciativas de base tecnológica. Estudiar es para servir y por lo tanto se espera que tanto a nivel de pregrado como de posgrado, nuestros egresados tengan la capacidad de trascender, preferiblemente generando no solamente su empleo, sino empleos para tantos colombianos que lo necesitan. Hay un desafío muy importante
hoy en día en el país porque el mundo cambió. Ahora hay tratados de libre comercio, hay un proceso de globalización. Esto implica que debemos prepararnos también con competencias para poder competir a nivel internacional, y parte de eso es la generación de iniciativas que trasciendan el mercado local, que lleguen al mercado nacional e incluso al mercado internacional.